Bueno, pues vamos a comenzar con una oración antes de tener la lectura en la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, ¿verdad?, delante del Señor, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por el cuidado con nosotros en el día de hoy. Y hemos visto, Señor, que a pesar de todas las circunstancias, tu mano no se ha apartado de nosotros, tú nos has sostenido y nos has guardado. Y te agradecemos, Señor, este tiempo, este ratito, Señor, delante de tu presencia, reunidos en torno a ti, en este jueves, para el estudio de tu palabra, la edificación del cuerpo de Cristo y también para la oración. Señor, presídenos tú, Señor, guíanos en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a que la mente esté centrada en tu palabra y el corazón abierto para poder aprender de ti. Te pedimos por los hermanos que aún no han llegado, que están de camino. Guárdalos, guíalos, Señor, y aquellos que están impedidos también, Señor, que tú los consueles y que tú también los fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la lectura en el día de hoy está en el libro de Josué y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer los versos que van desde el 6 hasta el 9. Para dejarlo ya listo. Va. Capítulo 1 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, pues el estudio para el día de hoy es una continuación de lo que vimos el domingo. Entonces, como yo sé que ya está a la disposición de los hermanos lo que fue la exposición del domingo, pues vamos a darlo por sabido y vamos a introducirnos de manera rápida en lo que es el estudio de hoy. Una segunda parte que ya adelantamos o que introdujimos en el estudio del pasado domingo. Miren, a ver qué les parece esta cita. Si piensas que puedes vencer sin luchar y si crees que puedes tener la corona sin conflicto, no eres más que un pobre soldado de Cristo. Me llamó la atención porque está relacionada con el tema que queremos desarrollar, ¿verdad? Una vida cristiana victoriosa. Pero esto refleja el modo de pensar incluso de muchos creyentes. Queremos vencer sin luchar y queremos tener corona sin conflicto. Y eso no es posible. Somos soldados, estamos enrolados en una batalla y evidentemente para vencer hay que luchar y para tener recompensa hay que estar en medio del conflicto. Bueno, pues dicho esto, permítanme empezar por donde lo dejamos el domingo pasado. La vida cristiana no tiene por qué ser una experiencia de derrota, ni tampoco tiene por qué ser una experiencia de insatisfacción.
El propósito inicial de Dios para con el pueblo de Israel era sacarlos de la tierra de Egipto y que después de transitar un breve tiempo en el desierto donde fuesen preparados y donde fuesen capacitados, en poco tiempo, en unos meses, quizás en un año, que llegaran hasta las puertas de Canaán, entraran y poseyeran la tierra. Y de esa manera pudiesen descansar, descansar en la tierra buena que el Señor les da. Pero ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que a causa de la incredulidad de ellos terminaron convirtiendo un viaje de meses en 40 años. Y como consecuencia de su desobediencia, de su incredulidad, ellos estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y sin poseer la tierra que Dios les había prometido. Vamos a leer estas historias porque estamos pasando también un poquito de tiempo leyéndolas, no solo mencionándolas. Números, capítulo 13 y verso 26. Número 13, verso 26 al 33. O 27 mejor. 13, 27. Moisés había mandado a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Estaban allí, habían pasado meses nada más desde que salieron de Egipto. Estaban ahí en las puertas. Y ahora viene el informe que traen los espías. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye en leche y miel, y este es el fruto de ella, que traían grandes racimos de uva y otras muestras, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, subamos pronto y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a él. Este fue el informe a las puertas de la tierra, donde Dios les había llevado para que la poseyeran. Capítulo 14, versículo 20. Porque Dios se enfadó, ¿verdad? Se enfadó con ellos. Pero mira lo que dicen los versos del 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ha perdonado el pecado del pueblo, esta rebelión. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá, excepto Caleb y el propio Josué. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, ni un año, o sea, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que en estos momentos ellos convirtieron esa bendición en un castigo. Así que esa vida en el desierto pues viene a representar una experiencia de lucha y una experiencia de fracaso. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esta escena parece ser el problema de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos han venido a conformarse con lo que ha sido su experiencia de salvación.
El ver cómo el Señor les ha perdonado sus pecados, les ha librado de las consecuencias del pecado, de las consecuencias eternas, les ha sacado la mejor del vicio, del mundo donde estaban viviendo, pero se han quedado en el desierto. Es decir, no han seguido progresando hacia adelante. Y la vida de muchos cristianos pues se sucede pues enredados en las mismas batallas antiguas, dando vueltas en las mismas batallas, dando vueltas en cuanto a los afanes de este mundo, acomodados a un estilo de vida y bueno, pues por lo menos así estamos bien, sin más ambición ni deseo de progresar. Y como consecuencia de esta actitud no entran en el terreno de conquista, en el terreno de victoria y en el terreno de descanso en Dios, que es la vida que Él quiere para nosotros y que representa en este caso la tierra de Canaán. Una experiencia de lucha, pero también una experiencia de victoria. El autor a los hebreos se daba cuenta de este peligro y él escribe un capítulo, unos versículos muy interesantes. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ir un momento allí. Hebreos capítulo 3, por ejemplo. Hebreos capítulo 3 y verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, y esta es la advertencia para nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y ahora dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una forma de vida y la otra? Entre la vida en el desierto y lucha y fracaso y entre una vida cristiana de lucha y de victoria. Bueno, pues la diferencia la hace la fe. La diferencia la hace la confianza en el Señor Jesucristo. El descansar en el Señor, el entregarle nuestras vidas completamente a Él para que Él vaya haciendo en cada uno de nosotros. Como hemos escrito ahí en la pantalla y lo recordamos el domingo, ahora no estamos hablando de salvación, ¿vale? Estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando de discipulado. No estamos en el terreno de la salvación, aunque hablemos de incredulidad, sino en el terreno del discipulado, de la vida diaria del creyente. ¿Puede haber incredulidad en la vida diaria del creyente, en su relación con Dios, en su caminar en este mundo? Sí. Y si nosotros no estamos confiando en el Señor y estamos descansando en el Señor y en sus promesas, entonces la experiencia será de lucha y de fracaso, a veces incluso de hastío. Pero si por otro lado confiamos en el Señor y descansamos en sus promesas, entonces podremos experimentar la victoria del Señor y también el descanso del Señor en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Es un texto precioso. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí? Nosotros hemos recibido la salvación por medio de la fe y hemos recibido al Señor Jesucristo por medio de la fe. Bueno, pues de esa misma manera tenemos que vivir la vida cristiana, una vida en Cristo, confiando en Él, viviéndola a través de Él. Bueno, pues queremos tener
una vida más plena en Cristo? ¿Queremos tener una vida donde podamos enfrentar los obstáculos y vencerlos con victoria? ¿Queremos tener una vida cristiana donde los fracasos nos sirvan para aprender y continuar adelante, para alcanzar la victoria? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros quisiera otra cosa, sino que nuestra vida sea un progreso en el Señor, en ese terreno de victoria y en ese terreno de descanso en el Señor. Bueno, pues si ese es nuestro deseo, entonces el libro de Josué es un libro que hay que estudiar y es un libro que hay que leer y es un libro en el cual tenemos que meditar. Y lo mismo que veíamos el domingo, todos esos momentos importantes en la vida del pueblo y cómo eran enseñanzas para nuestra vida cristiana, el libro de Josué tiene grandes enseñanzas para el creyente que quiere vivir en victoria, que quiere vivir agradando a Dios o experimentando los triunfos del Señor en su vida. Pero claro, ¿cuándo fue la última vez que a lo mejor nos paramos a leer o a meditar en alguno de los relatos? En este caso, en el libro de Josué. Bueno, pues con la ayuda del Señor, a mí me gustaría, no sé, hoy no va a dar tiempo de ver los tres, pero hoy y el domingo, si es la voluntad del Señor, pues me gustaría ver al menos tres de los varios relatos que tiene el libro de Josué. Vale, hay uno que es muy conocido, que es la historia de Jericó. Yo creo que esa la conocen todos, ¿verdad? La historia de Jericó. Pero conocen la historia de Ai. Eso, aparte de que Ai, cuando me caigo y me doy un golpe, era el nombre de una ciudad. ¿Vale? Pero conocen lo que pasó en Ai y la experiencia de Ai. Pues está ahí en el libro de Josué. Y me acuerdo que hablando con unos hermanos, compartiendo este pensamiento o algunas de estas cosas, y los gabaonitas, ¿conocen a los gabaonitas? ¿Los gabaqué? Porque, bueno, sí, la historia de Jericó, a lo mejor la de Ai también, pero eso de que va de gabaonitas. Bueno, pues también otra historia muy interesante y que tiene muchas enseñanzas importantes para el caminar del creyente en este mundo, que hay que leer y que hay que aplicar con la ayuda del Señor o aprender de ellas. Porque como escribió Pablo en Primera de Corintios, creo que en el capítulo 10, estas cosas están escritas aquí para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Bueno, pues dicho esto, vamos a tener algunas reflexiones sobre uno de los grandes relatos que trae el libro de Josué, que es la conquista de Jericó. Bueno, pues como dato curioso, decir que los arqueólogos dicen que la ciudad de Jericó es una de las ciudades o uno de los asentamientos habitados más antiguos del mundo. Si no el más antiguo, al menos uno de los más antiguos. E incluso dicen que posiblemente sea la ciudad más antigua amurallada. Es decir, si no la primera, una de las primeras que construyó fuertes edificaciones a su alrededor para proteger a sus habitantes de los enemigos. Así que la ciudad de Jericó se ha convertido en un lugar de mucho atractivo o de mucho estudio, en este caso para los arqueólogos. La ciudad de Jerusalén, perdón, de Jericó, está situada en el Valle del Jordán, así que la ponemos aquí, ¿vale? En el Valle del Jordán, a 258 metros por debajo del nivel del mar. El mar está aquí arriba y está aquí abajo. Y uno se pregunta, ¿y por qué no entra el mar aquí dentro? Porque en medio hay grandes montañas, ¿vale? La tierra va subiendo y aquí hay grandes montañas. Entonces, en el Valle del Jordán, a 258 metros por debajo del nivel del mar, está la ciudad de Jericó. A 10 kilómetros, el río Jordán. A 25 kilómetros cuesta arriba, porque es cuesta arriba, está la ciudad de Jerusalén. ¿Vale? Nos hemos hecho una idea más o menos en la mente para entender cómo es esta ciudad. Miren, no sé si se ve muy bien, pero esta es una imagen moderna de lo que es la ciudad
de lo que es la ciudad de Jericó. Esto era simplemente para ilustrar que Jericó tenía o tiene diferentes manantiales de agua. Entonces yo no voy a decir, no lo sé, que el agua sea abundante, pero el hecho de tener esos manantiales de agua hacen que desde siempre o desde muy antiguo Jericó haya sido una zona de regadío y por lo tanto una tierra fértil, una tierra productiva, siempre llena de cultivos y de palmeras y por lo tanto de descanso y de habituallamiento para los viajeros. ¿Qué nos enseña Jericó? Bueno, pues Jericó es la ciudad fortificada. Es la ciudad de altas murallas, de altas torres. Jericó es la ciudad inexpugnable. Pero la enseñanza, dale un momento, Lucía. Pero la enseñanza es esta, que no importa lo alta que sean las torres, no importa lo alto que sean los obstáculos que nos parezca a nosotros, todos pueden caer, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede hacer caer las torres altas, los muros grandes y los obstáculos que son insalvables. Josué, vamos a Josué capítulo 6 y versículo 1. Al menos leemos un poquito para conocer algo de la historia. Después lo leen en casa. Josué capítulo 6 y versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La ciudad fortificada de altas torres, cerrada y bien cerrada por causa de los hijos de Israel. ¿Pero qué sucedió? Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Qué bonito, ¿verdad? Para el Señor no hay grandes torres ni hay muros inexpugnables. Ahora, pensemos en la primera impresión que tuvieron los israelitas cuando, después de acampar en Gilgal, pues estaban apenas a 10 kilómetros, creo, a pocos kilómetros de Jericó, y vieron aquella gran ciudad. Ellos eran un pueblo de nómadas. Habían pasado 40 años en el desierto dando vueltas. Sí, posiblemente habían visto más de alguna población y más de alguna ciudad, pero una ciudad grande, amurallada como esta era la primera vez posiblemente que ellos veían algo semejante. ¿Cómo se sentirían? Cuando ellos llegaron y desde la lejanía, y no sé si alguno se podía acercar, y vieron lo pequeñito que eran frente a aquella gran ciudad amurallada, con sus torres, con sus muros dobles, anchura y un montón de gente armada hasta los dientes que estaba detrás de los muros. Pues posiblemente al contemplarla, si de algo fueron conscientes es de su propia debilidad y de su propia fragilidad. Y un pensamiento podía estar en las mentes de ellos y es, ¿cómo conquistaremos, cómo entraremos a tomar una ciudad como esta? Se sentían pequeñitos al compararse con los muros de aquella ciudad. ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Qué es lo que nos recuerda esto? Bueno, pues posiblemente esto nos recuerda el inicio de la vida cristiana. Y posiblemente esto también nos habla del conflicto que ha traído a nuestras vidas el militar ahora en los caminos del Señor Jesucristo. Personas que se burlan de ti, personas que dicen, pero mira, y este tan insignificante y este tonto, y mira dónde está metido, ¿y qué me va a enseñar a mí? ¿Cuántos conflictos se abren en la familia y cuántas batallas se abren en la familia a causa de nuestra fe, de nuestro querer caminar
en los caminos del Señor. Pero también, ¿cuántos hábitos pecaminosos todavía hay en nuestras vidas? ¿Cuántas situaciones con las que llevamos, hábitos con los que llevamos peleando a lo mejor años y años y son como ese caminar en el desierto siempre dando vueltas y sin tener una victoria sobre ellos? ¿Cuántas amenazas espirituales hay que acechan en nuestra vida? Cada uno sabe cuáles son las cosas con las que está batallando en su propio interior, en su corazón y en su mente. Así que alguien preguntaba, ¿cuál es tu Jericó? Esa ciudad inexpugnable. ¿Cuál es esa ciudad arrogante y amurallada que parece invencible y que parece que se está riendo de nosotros en nuestro caminar diario? ¿Cómo obtener la victoria frente a esas situaciones? ¿Sabes cómo vino la victoria para el pueblo de Israel, que se sentían pequeñitos ante aquellas murallas? Pues la victoria les vino de parte de Dios. ¿Y de dónde vendrá la victoria en nuestras vidas? La victoria vendrá de parte del Señor, no de nosotros, sino de parte del Señor. Vamos a volver a leer el capítulo 6, ahora los versículos del 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. 6 días repetían lo mismo, un rodeo grande a la ciudad. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, los diferentes expositores bíblicos pues sacan muchos detalles importantes, muchas claves de la victoria de Josué, pero nosotros solamente vamos a pararnos en 2, ¿vale? Solamente destacar 2. En primer lugar, la necesidad de descansar en las promesas de Dios y en segundo lugar, la necesidad de obedecer las instrucciones de Dios. 2 cosas importantes para la victoria. En primer lugar, descansar en las promesas de Dios. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Los que están familiarizados con los cursos de Maús, lo van a entender fácilmente. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A o la B? ¿Qué dice el texto? Mira, yo entregaré en tu mano a Jericó. A. B. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿La A o la B? ¿Seguro? Léanlo bien, por si acaso, en la Biblia. ¿Ya lo han leído otra vez? Vale. La correcta es la B, efectivamente. La respuesta correcta es la B. Ellos salieron a la batalla con una promesa de victoria del Señor. Ellos salieron a la batalla con una promesa, la promesa de que Dios los había entregado en sus manos. Así que, como escribe también un hermano, dice, ellos combatían
desde la victoria y no solamente por la victoria. Sí, ellos combatían para vencer, porque el Señor se los había dicho, pero lo hacían desde la victoria, porque tenían la promesa del Señor y estaban actuando conforme a ella, se habían apropiado en sus vidas de la promesa del Señor. Y esto nos recuerda que el cristiano que vive en victoria es un cristiano que conoce y que se apropia por la fe de las promesas de Dios para su vida. Conoce y se apropia de las promesas del Señor para su vida. Cuando yo llegaba aquí, porque me pasaba mucho, o me pasa también, ¿por qué no? La pregunta que surge es, ¿y esto cómo se hace? Porque uno ve este tipo de mensajes y este tipo de desafíos y dice, bueno, pero si eso es lo que yo quiero, ¿y cómo se logra? ¿Y cómo se hace? Y a veces nos gustaría que eso fuese una cosa medio mágica y que, no sé, haciendo algo especial en tu casa, entonces de repente se lograra y ya está. Ya tienes las promesas de Dios y, no sé, y ya tienes la victoria. O una infusión divina, o sea, algo que te viene de Dios de repente y esa noche o ese día y ya te encuentras que eres otro. Y a veces nos gustaría que las cosas fueran así. Pero quizás por eso leímos o puse la cita al principio, donde se hablaba de que no hay victoria sin lucha ni corona sin victoria. O sea, todo requiere esfuerzo en la vida cristiana. Y en este caso, me gustaría decirles que para conocer y apropiarse de las promesas de Dios para nuestras vidas, para la batalla de cada día, es necesario pasar tiempo con el Señor. Porque es en la intimidad con el Señor, cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros pasamos tiempo para rumiar, aprendiendo sus versículos, cuando pasamos tiempo orando al Señor, es en ese ambiente de comunión y de intimidad que el Señor nos va a hablar y vamos a poder conocer cuáles son las promesas y los propósitos del Señor para nuestra vida. Así que no va a haber una experiencia de éxtasis, de una cosa de infusión y de repente divina y ya está el problema solucionado. Tenemos que buscar al Señor en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestro corazón, a solas. Escuchar la palabra cuando se predica buena palabra también es bueno e importante, pero nada puede sustituir a la necesidad que tenemos de orar y de estar a solas con el Señor. ¿Qué ocurre cuando tú estás a solas con el Señor y con su palabra? ¿Qué ocurre cuando la meditas, cuando la lees, cuando le preguntas al Señor, cuando pasas tiempo con Él en esa intimidad? Bueno, la respuesta está en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Nunca había visto este versículo desde esta perspectiva. Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Esto es solamente para los no creyentes o también para ti y para mí? Si yo paso tiempo con el Señor y paso tiempo en oración y paso tiempo leyendo su palabra y meditando en ella, el Señor, o sea, esa fe que necesito para poder enfrentar los problemas, para enfrentar las batallas, el Señor me la va a dar, porque es el resultado de estar en la intimidad del Señor. La palabra del Señor termina produciendo fe, el Espíritu Santo aplicándola y podré apropiarme de esas promesas que el Señor tiene y de esos propósitos que el Señor tiene para mi vida. Así que pasamos tiempo con el Señor, buscamos al Señor, estudiamos su palabra, oramos,
Yo sé que el estrés que estamos muchas veces no nos deja y nos impide hacer esto, pero es necesario para crecer. Es parte del camino para la victoria en nuestras vidas. Bueno, pues no solamente era este punto, es decir, descansar en las promesas del Señor, afianzarnos en ellas, hacerlas nuestras, descansar en el Señor, sino también el otro punto era obedecer las instrucciones. Y esto está aquí en los versículos que también hemos leído, ¿vale? A partir del versículo 3, aquí da el Señor unas instrucciones muy específicas para obtener la victoria en medio de estas circunstancias. Haréis esto durante 6 días, estas personas tienen que participar, el último día haréis esto, el último día haréis esto, tantas veces, todo muy específico. Son las instrucciones que había que obedecer para tener la victoria. Desde luego no parecía algo sensato, ¿verdad? Qué cosas más raras, dar vueltas alrededor de una ciudad. Pero, ¿qué es lo que nos es necesario recordar? Bueno, pues que Dios usa lo débil y usa lo aparentemente insensato para derrotar a sus enemigos y con lo aparentemente inútil e insensato, o lo débil e insensato, glorificar su propio nombre. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 26. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Rodear la ciudad día tras día. No sé, posiblemente la primera vez que los defensores vieron a aquellos israelitas dando vueltas alrededor de la ciudad o dando una vuelta alrededor de la ciudad, al menos se rieron y se burlaron. ¿Y estos de qué van? Y después se fueron. Pero cuando vieron el segundo día y el tercer día, posiblemente el temor empezó a embargar. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Y para los israelitas, bueno, pues posiblemente el hecho de dar vueltas a la ciudad una vez, otra vez y otra vez, les hacía consciente de su propia debilidad y les hacía consciente de la necesidad que tenían de obedecer y confiar en el Señor. Y volvemos otra vez un poquito al punto anterior. ¿Cómo conocemos los planes del Señor para nuestras vidas? ¿Cómo conocemos los pasos que tenemos que seguir para apropiarnos de sus victorias y seguir las instrucciones para poder avanzar? Bueno, decimos, revolvemos a lo anterior, porque todo ello se encuentra en la intimidad con el Señor y se encuentra a través de su palabra. Y es verdad también que Dios utiliza a la iglesia y sus siervos y la predicación de la palabra, pero todo ello se encuentra en la necesidad de la comunión y de la intimidad del creyente con el Señor. Y a veces obtendremos una visión general o completa, como le pasó a Josué, de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero otras veces el Señor nos va a mostrar el primer paso y una vez que hemos obedecido y entrado en el primer paso, nos enseñará el segundo y así iremos progresivamente. Pero es necesario afianzar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, buscar del Señor en nuestra. Para terminar, y porque ya el tiempo, no quería coger mucho más tiempo, un texto de un misionero
se le atribuye a Hudson Taylor, y él hablaba de que hay tres maneras de hacer la obra del Señor. ¿Vale? Y como estamos hablando de sus instrucciones, bueno, pues tres formas de conocer o de obrar, mejor dicho, de obrar conforme a las instrucciones del Señor. Podemos hacerlo de tres maneras. ¿Vale? En primer lugar, dice, hacer los mejores planes que podamos y esperar que funcione. Oye, yo me esfuerzo, me siento, planifico, saco mi hoja, además yo he trabajado en esto y o yo tengo estudio, yo hago bla, B, C, y de esta manera voy a conseguir esa victoria que necesito, voy a conseguir, y entonces pongo todo mi empeño y lo mejor de mí. ¿Qué es lo que falta ahí? Que al final soy yo el que está intentando hacer las cosas, no estamos contando con el Señor. Y este hermano decía, hay otra manera, hacer nuestros planes y después pedirle a Dios que los bendiga. Bueno, por lo menos le estamos pidiendo a Dios que los bendiga, pero sigue habiendo algo que se descuadra, ¿verdad? Nuestros planes. Lo mejor de nosotros, lo que a nosotros nos gustaría, lo que nosotros entendemos. Pero hay otra manera, que es la que debemos buscar, en este caso, para nuestra vida como creyentes y tener esa vida de victoria en Cristo. Y es pedirle al Señor que nos muestre sus propósitos, que nos muestre sus planes, que Él nos lo diga. Y entonces caminar conforme a lo que el Señor nos ha mostrado. Bueno, pues ¿quién iba a decir que Jericó puede decirnos tanto para la vida del creyente, verdad? Y esto es solamente un poquito, porque leyendo cómo han profundizado otros hermanos en este relato, te queda empequeñecido y uno dice, ¿cuántas cosas para la vida cristiana hay aquí? ¿Cuántas cosas para la vida cristiana? ¿Cuántas cosas hermosas? Lo de las bocinas y de las trompetas es para un tema aparte, ¿vale? O sea, investíguenlo y vean lo bonito que es también ese detalle. Bueno, pues hasta aquí en la exposición de hoy. Y bueno, pues con la ayuda del Señor, el domingo hablaremos de lo que pasó en Ai y hablaremos de lo que pasó con los gabaonitas. Pero no tienen que esperar a que yo se los diga. Pueden abrir el libro de Josué, pueden ir creo que era el capítulo 9, no me acuerdo ahora, lo tengo traspuesto, pero pueden ir a los capítulos que van a continuación del 6 o empezar a leer desde el 6 la historia de Jericó. Y ya vamos adelantando y conociendo estos relatos tan preciosos que tiene la palabra del Señor, útiles para la vida del cristiano. El Señor bendiga su palabra. Amén. A ver, una palabra, mira.